Ok, ahora sí me presento. Mi nombre es César Rodríguez, yo soy ingeniero ambiental. Eh, Soy especialista en aseguramiento de la calidad, auditor interno en sistemas integrados de gestión y a unos 2 meses de ser magíster en desarrollo sostenible y medio ambiente. Y coordino desde gestión ambiental la política UDES Verde en el campus de Cúcuta. Eh, pues ese taller me parece muy chévere, muy pertinente en el tema de política ambiental. Y es lo que quiero que conversemos y tratemos de llevar un rato de participación. Ustedes pueden tener completa libertad para intervenir, para hacer comentarios, para dar sus propias opiniones, para dar su punto de vista en relación a las estrategias que podemos hacer en clase que pueden o que deberían aportar al beneficio ambiental y aún a la misma sociedad. ¿Ok? En ese orden de ideas quiero pedirles, ese es un QR, un formato, si quiere por acá, por el interno, por el chat, le voy a pasar. Esta es una evaluación de la actividad. Se haría al final de la, pues, de la charla, de la capacitación, pero se lo envío para que podamos ir y no nos coja como la tarde con el formato. Adicional, ahorita la doctora Concepción nos comparte el enlace de asistencia de la actividad también para que lo tengan ahí pendiente, ¿vale? Será como una especie de indicación inicial. Como estamos hablando de currículos amigables, yo quiero iniciar primero como recordando a lo que vimos la última capacitación que tuvimos sobre problemas ambientales y es recordar un concepto que no es nuevo, en realidad es muy antiguo, en 1987 se definió como formalmente, pero esto venía aún desde la década de los 60, moviéndose a nivel internacional lo que era la sostenibilidad y en el informe Brundtland del 87 pues lo remiten como tratar de garantizar las necesidades del presente, es decir, satisfacer lo que usted necesita hoy, pero también garantizar que las futuras generaciones también tengan la posibilidad de disfrutar los mismos privilegios que usted y yo tenemos en el día de hoy, de la actualidad. A eso se le conoce como sostenibilidad. ¿Por qué quiero hablar con esto? Porque de una u otra forma, a nivel mundial, pues se presentan algunas problemáticas, algunas necesidades, ¿cierto? En tres aspectos que componen los ejes de sostenibilidad. Primero, el eje social, lo económico y lo ambiental. Esos tres ejes no pueden trabajar independientes, sino que deben trabajar todos unidos cuando de sostenibilidad hablamos. Entonces, a nivel mundial, pues podemos precisar algunos problemas que se generan socialmente. La educación, por ejemplo, como la pobreza misma, eh, la salud también pudiésemos incluirla en este componente social. A nivel de lo económico, podemos incluir el tema de la pobreza, la optimización de los recursos económicos, el acceso a trabajos dignos, eso es parte de la economía. También de lo social, pudiésemos relacionarlas las dos. Y en lo ambiental vemos problemas como el uso de recursos naturales o el exceso del consumo. Eh, a nivel empresarial podemos ver la ineficiencia de la gestión ambiental, especialmente en industrias o en corporaciones súper grandes. Y un problema que pues es de todo el mundo, más en los países desarrollados que en países como Colombia, que es la contaminación, especialmente del recurso aire y del recurso agua, ¿cierto? Que al final nosotros los de en vía de desarrollo estamos asumiendo muchas veces las consecuencias de acciones de multinacionales a nivel internacional que ha impactado de mayor manera más que lo que generamos como en Colombia. Pero eso es lo que a nivel internacional se genera en el mundo. Ahora, estoy como conceptualizando unos aspectos para entrar a mirar por qué son importantes, por qué es tan importante adaptar o acondicionar los currículos académicos que tenemos, especialmente en el área universitaria, para entender el por qué un programa académico es pertinente para la región y para la sociedad. Pero para ello hay que entender cómo sucede o cómo se vive o cómo es la dinámica a nivel nacional e internacional.
En ese orden de ideas, por ejemplo, existe un concepto que es la economía, que en pocas palabras es como esa ciencia que estudia la generación de la riqueza o el movimiento, la dinámica de los bienes y el consumo o la venta y compra de bienes y servicios. Esa es la economía. La economía, la gran parte de la economía en Colombia y en el mundo, pues depende de recursos naturales, sean no renovables o renovables, que vienen del medio ambiente en última, ¿cierto? Entonces, el orden de la economía es que si sube la economía, pues va cada día a necesitar más recursos naturales del medio ambiente. El medio ambiente tiene pues un tiempo de recuperación, un tiempo de resiliencia normal, natural, que lo da la forma en que él o ella o el factor ambiental se desenvuelve en la naturaleza y se recupera. El agua tiene unas capacidades de recuperación, pero cada vez que la economía crece, pues va absorbiendo de manera que no le da tiempo a ese factor ambiental o a ese recurso natural de recuperarse. Y ahí es donde la economía o la forma o el desarrollo en el que está sustentado nuestra economía falla en el tiempo de recuperación de los recursos naturales. Por eso vemos que esta economía extractivista cada vez está siendo insostenible por los recursos naturales. Entonces, ¿en qué parte entra la academia? Pues en tratar de buscar estrategias de economía, de desarrollo, de rentabilidad, donde afectemos menos el medio ambiente, es decir, donde podemos optimizar los recursos, ya sea a través de teorías, estrategias como la economía circular o economías verdes, o ahora hay de economías de cualquier color, hay economía azul, verde, en fin, economías circulares a manera general. Ok, eso es como lo que deberíamos empezar a diferenciar, pero hoy la economía se basa en recursos naturales cuyo tiempo de recuperación no es el suficiente. Entonces, a nivel internacional surgen unos conceptos como el Overshoot Day o en español es como el día del sobregiro. Esto ya lo he explicado varias veces, no sé si ustedes lo han escuchado de mi parte, pero ese es como el día en el que el planeta o un país o un territorio consume los recursos naturales que la naturaleza tenía dispuesta para el año, y es el día en que ese territorio, ese país o completamente todo el planeta consume los recursos que había para ese día. Es como cuando usted está en el colegio y le daban 5,000 pesos para toda la semana, que tenía que durarle lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, pero usted como era una persona súper responsable, pues lo gastaba el miércoles. Entonces el overshoot day de su dinero para el descanso, para lo que usted necesitaba, es el miércoles. Hasta el miércoles le duró lo que usted tenía previsto para toda la semana, o lo que su papá, o bueno, el que le daba el dinero, pues tenía previsto para usted. Entonces, ese es el concepto que se maneja como para tratar de ser un indicador ambiental de el consumismo, buscándolo de manera estadística, darle una cifra, una relación, una comparación entre países, y se crea ese concepto, ¿ok? No es nuevo, es relativamente, tampoco es súper antiguo, es reciente. Por ejemplo, voy a empezar a mostrar el Overshoot Day de países desde el 2018 al 2022. Entonces, el día del sobregiro, el día en que el Qatar, por ejemplo, consume los recursos naturales de 2018 fue febrero 9. Es decir, que Qatar se gastó todos los recursos naturales que el planeta en teoría tenía para Qatar en 1 mes y 9 días. Eso es como la fecha. En conclusión o en resumen, Qatar es uno de los países más ricos, pero es el país menos sostenible del planeta. Es decir, hay un exceso de consumo, obviamente por sus técnicas o su dinámica económica, que lo genera o que lo lleva a estar en este lugar. Vietnam en el 2018 era el país más sostenible, es decir, duraba desde enero 1 hasta diciembre 21 con todos los recursos naturales que había para ese año. Casi termina intacto, sería como el ideal que todos termináramos el 31 de diciembre. Colombia en el 2018 se ubicó en noviembre 17. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, me están escuchando. Una manita arriba, cualquier Sí, tipo de señor, respuesta. bien. Cualquier tipo de respuesta lo motiva a uno a continuar. Sí, señor, estamos aquí atentos. Perfecto. Cualquier pregunta
o comentario o cualquier tipo de aporte, pues bienvenido. En el 2019, Qatar sigue siendo el peor, pues digamos en términos de este concepto. Probablemente hay muchos más países, pero esos son los que se reportan. Indonesia es el país más sostenible. Recuerden que la universidad se presenta en un ranking a nivel internacional que se llama el Green Metric University, que es de la Universidad de Indonesia. Indonesia en el 2019 fue el país más sostenible del planeta. Colombia bajó a octubre de 18, es decir, fue menos sostenible entre el 18 y el 19. 2020, inicio de pandemia, pero acá en esta estadística no incluye todavía el escenario de pandemia, es todavía prepandemia, entonces acá estamos en octubre 17, estamos en el 18, octubre 18, bajamos a octubre 17, es decir, básicamente estamos en la misma dinámica de consumismo. Qatar, Indonesia siguen siendo el mejor y el peor. El mejor de Sudamérica se ubicaba diciembre 14, Ecuador, okay, un país que en la última década mejoró económicamente demasiado, en recursos naturales le han apostado a su protección, a su conservación, sus políticas también de cambio climático han sido muy, muy exitosas, entonces ha sido un país de verdad de mucho ejemplo para los vecinos de Colombia. En el 2021, Indonesia sigue siendo el número 1, Qatar sigue siendo el peor. Acá ya hay unos escenarios de respuesta de la pandemia. Colombia mejoró 15 días a noviembre 2. Sin embargo, uno esperaría que el planeta también mejorara mucho. Es decir, porque hubo mucha reserva doméstica, es decir, todos nos resguardamos, pero en términos ecológicos apenas hubo una reapertura económica, la contaminación siguió siendo la misma prepandemia o quizás mayor a la que había. Entonces, no hubo una recuperación exagerada de la naturaleza, aunque al inicio de la pandemia veíamos escenarios de recuperación que nos llamaba la atención, pero finalmente al volver a la apertura económica esto volvió a estar igual o peor. En el 2022, Indonesia baja y se ubica Jamaica como uno de los países más sostenibles y Qatar como el peor aún, y Colombia se mantiene en noviembre 8. Mejoramos 6 dígitas. No es mucho, pero algo es algo, le dicen a uno. En total, Colombia no es un país contaminador, es decir, no somos un país industrializado. Todavía tenemos un enfoque agrícola y cuyo enfoque debemos todavía proteger y conservar hacia la parte del campo, del sector rural. Irónicamente, las personas todavía consideran que el dinero se consigue en las ciudades y lo que demuestra la estadística es que el dinero se encuentra es en el campo. Y en la realidad, nosotros deberíamos es apostarle desde la academia a hacer investigación, extensión, protección, no solamente económica, social o ambiental en esos lugares, y es donde allí deberíamos generar nuestro desarrollo, ¿cierto? Pero eso es parte digamos, de los productos o de las conclusiones que uno pudiese sacar con ese tipo de análisis. Entonces, ahora sí voy a llegar a lo que son currículos amigables. Probablemente su plan de estudio del programa académico al cual usted pertenece es muy difícil cambiarlo. Ojalá usted puede decir, no, es que yo quiero meter una asignatura de gestión ambiental o de algún tipo de asignatura ambiental dentro de su currículo, independientemente de que su programa no tenga ese enfoque ambiental. No es tan sencillo, eso hay que pasarlo a comité académico, eso tiene que aprobarlo desde más arriba, o sea, no es tan fácil cambiar o agregar asignaturas a unos planes de estudio ya aprobados. Pero sí podemos quizás adaptar los currículos desde la parte de docencia, es decir, la forma en que usted da las clases, desde la pedagogía, desde la forma de generación de las estrategias de la clase. Ahí pudiésemos sostenibilizar un poco, ambientalizar un poco los currículos. Y más que convertirlos en amigables, es generar estrategias para que los estudiantes puedan comprender la realidad en la que vivimos y puedan
aprovechar o aplicar la teoría que usted le está enseñando y volverlo práctico para que traiga un beneficio a la sociedad. Sin práctica, lo teórico se muere. Sin práctica, pasa los días o los meses y se le olvida. Uno recuerda, no sé si a usted le pasa, pero yo recuerdo más los escenarios de práctica de mi pregrado que las clases teóricas que eran súper largas y que no generó en mí ninguna transformación, ni siquiera mental. Es decir, ni siquiera me aportó en el conocimiento y mucho menos en mi transformación profesional. Entonces, hay que dejar las cosas claras. No ahora todo va a ser práctico. También necesitamos la teoría, pero también podemos hacer escenarios de intervención social que ellos vean que lo que ellos están estudiando realmente es pertinente para la sociedad y es necesario para la comunidad. Entonces sí es importante empezar a generar unos currículos más amigables. Y no estoy hablando de amigables solo con el ambiente, en lo social, en lo económico, que se vuelva realmente práctico el tema de lo amigable, ¿cierto? Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, de economía, de emprendimientos, pues hay que enseñar a los chicos a hacer emprendimiento. No es solamente venir a hacer dicen de tin o algún tipo de escenario para darle unos consejos para que hagan unos pitch excelentes, sino que también hay que decirle, bueno, ahora vamos a la práctica, creemos unas soluciones a unos problemas que hay en la sociedad a través de emprendimientos. Y ahí es donde uno generaría la creatividad de las personas, de los estudiantes, y buscamos soluciones a una realidad que lo necesita. Entonces, existe un documento que se llama El Mundo que Queremos, en el cual establece lo que voy a leer, o alguno me quiera ayudar a leer lo que aparece en pantalla. ¿Quién me pudiese ayudar? ¿Quién me puede ayudar a leer lo que está ahí? Si quiere le ayudo, profe. Por favor. La educación con calidad y en sintonía con la sostenibilidad implica formar para que los estudiantes y egresados conciban desde su ser y hacer la dimensión social, el cuidado de las personas y la paz en su sentido más integral. La ambiental, el cuidado del planeta, y la económica, el cuidar que la prosperidad sea un bien al alcance de todos. Ok, ese es el resumen de todo lo que hemos hablado, ¿cierto? Y está escrito en un libro muy chévere. Yo les voy a dejar este enlace para que lo revisen. Es como una especie de cartilla o de documento. Ah, ok. Entonces, eso es importante para tenerlo presente. Es un documento, no es tan largo y es fácil de leer. Así que ahorita, si quieres, se los comparto este documento. Entonces, ¿cómo hacemos para entender un poco cómo se mueve la dinámica internacional? Pues es una agenda que Colombia y muchos países, más de 160 países que pertenecen a Naciones Unidas, se comprometen a cumplir algo que no es nuevo, Objetivos de Desarrollo Sostenible. Yo le dije que el tema o el concepto de desarrollo sostenible viene en 1987 o quizás mucho antes. Entonces, este Objetivo de Desarrollo Sostenible se formalizó en el 2015, pero también tiene un papá que fueron los Objetivos del Milenio del 2000, por allá en Nueva York, en la cumbre de Nueva York, crearon los Objetivos del Milenio, eran alrededor de 8 objetivos. Vieron en más o menos 2013, dijeron, no, esto no está funcionando, hay que reestructurarlo, hay que modificarlo, vamos a mirar cuánto aumentamos en las metas que quisimos, por ejemplo, de pobreza, de educación, de salud, de enfermedades transmisibles, y vieron que no hubo mucho avance y lo reestructuraron, incluyeron otros temas a nivel mundial importantes como el cambio climático y crearon los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 2015 en el marco de la COP21. Entonces esto es la forma en la que los países ahora se articulan. Todo tiene que ver con objetivos de desarrollo sostenible. Probablemente usted piense que como universidad nosotros solo le vamos a apuntar al número 3. O si usted es médico, le apunta solo al 3. O si usted es ingeniero, le apunta al 9. O de pronto al 11. Si usted es biólogo, bacteriólogo, biólogo, de pronto quizás piense que puede apuntarle al 6 o le apunta al 15
o quizás al 14. Uno empieza a buscar como los afines a su programa académico, a su disciplina, pero estos objetivos son totalmente transversales a todas las disciplinas. Es decir, un psicólogo que puede pensar que su enfoque profesional puede estar en el 5 o en el 10, o quizás en el estrés, desde la parte de la salud, pero un psicólogo es importante para una comunidad sostenible y le apuntar al 11, o quizás al 16, donde hablemos de paz y justicia. Entonces es muy transversal a todas las disciplinas. En ese orden de ideas, nosotros desde nuestro programa deberíamos entonces empezar a enseñarle a los estudiantes su programa académico, su profesión debe estar enfocada en este o en el otro, y de manera que los estudiantes puedan identificar primero qué son los objetivos de desarrollo sostenible y segundo que puedan ellos sentirse más familiarizados con alguno de ellos. Obviamente son transversales, pero quizás enseñarles a enfocarlos. Entonces yo quisiera hacerles esta pregunta. ¿A quién me pudiese ayudar? ¿Cuál es el rol del docente en la sostenibilidad universitaria de lo que hemos hablado? ¿Ok? ¿Cómo usted desde su desempeño docente puede aportar a una sostenibilidad? ¿Quién me puede ayudar a responder? Uno solo. Pues es que, profesor, yo pensaría que, bueno, primero, también, como usted lo manifestaba hace un momento, desde nuestros planes de curso, nosotros podemos como ser coherentes, primero con esta filosofía institucional, porque hace parte de las políticas institucionales, incorporarlas incluso al plan de curso, incorporar estos procesos al plan de curso a partir de diferentes actividades de aula, por decir algo. Yo soy docente del programa de comunicación social, yo direcciono incluso una práctica, un curso que se llama práctica interna. Y mira que dentro de ese ejercicio, de ese curso de práctica interna, casualmente en este momento yo le solicité a una de las estudiantes practicantes, ya que el propósito de esa práctica interna es poder vincularnos como programa de comunicación a los proyectos de desarrollo social, sostenible, que tiene la universidad. Y hay una estudiante que precisamente está haciendo su práctica interna con el proyecto de UDES Verde. ¿Cómo nos estamos vinculando? Y hace parte del ejercicio de aula y desde dar respuesta al componente académico del curso. Nos estamos vinculando con el diseño de unas campañas, o ella incluso la que está manejando el diseño de la campaña, una campaña estratégica en comunicaciones, haciendo énfasis en torno a una campaña educativa orientada hacia toda la comunidad que persigue sensibilizarnos frente al uso de medios alternos en temas de movilidad. De hecho, eso forma parte de un proyecto, un proyecto más que se está gestando desde UDES Verde. La forma como nosotros entramos a apoyar desde nuestros conocimientos, desde el curso del cual el estudiante en este momento está desarrollando, y haciendo lógico al propósito de nosotros como estudiantes, programa de comunicación social, pues es poder hacer esa línea. Yo hay una línea clara de vinculación de lo que es el trabajo del aula con la filosofía institucional y con los proyectos que gestiona desde un área puntual que tiene que ver con UDES Verdes. No sé si en cierta manera, de esa forma, pues puedo estar respondiendo a esa pregunta que tú también estás formulando ahí. Sí, es que, ¿sabe por qué es importante que definamos nuestro aporte como docente? Y, y nosotros como Green Metric reportamos en octubre todo lo que hacen los programas. Y llega
agosto, septiembre, y los docentes empiezan a preguntar qué es sostenibilidad, qué acción de la que yo hago puedo colocar o qué puedo reportar. Y aún las coordinaciones no tienen muy claro cuál es el rol del programa en la sostenibilidad que debemos reportar como universidad. Entonces, dentro del escenario de octubre, desde ahora, la idea es que empecemos a enfocar qué actividades son las que realmente me impactan a la sociedad para generar ese reporte en octubre y no esperar a septiembre, octubre, nosotros desde gestión ambiental de UDES Verde, empezar como a decirle, profe de comunicación, qué actividades hizo de sostenibilidad para reportar, qué acciones de investigación, qué acciones de extensión, desde internacionalización que han hecho, qué temas han hecho, con qué comunidades han trabajado, con qué tipo de acciones han realizado, con qué entidades han trabajado. Empezamos nosotros a llegar a cada programa y al final terminan sin reportar una cantidad de actividades que son súper valiosas y que deberían uno ser visibles y no porque simplemente no las consideran como sostenibilidad. Entonces, parte del ejercicio es que podemos, que veamos o que sepamos cómo implementar. Entonces, usted en su tema, la temática X, usted tiene un manejo teórico, ¿cierto? Una base teórica en la cual usted basa lo que usted va a comunicar o enseñar. Tiene el modo que es la pedagogía. Nosotros, pues, como universidad tenemos una pedagogía, unos modelos pedagógicos establecidos. Finalmente, el impacto es aquel conocimiento, aquel concepto, algo que al estudiante le va a quedar para su profesión. Y esto al final también deberíamos medirlo en de qué manera el estudiante este conocimiento que obtuvo, pues lo lleva a su realidad, ¿cierto? Y es allí donde se genera el objetivo de desarrollo sostenible como base para que el estudiante sepa en dónde puede aplicarlo y al docente saber cómo vamos a ambientalizar los currículos o cómo vamos a hacer para que el estudiante sepa cómo actuar allá. Y finalmente, lo que debemos generar o cómo implementarlo es que nosotros le permitamos al estudiante tener una visión dinámica de la realidad, que hoy podemos estar pensando una cosa, pero en el contacto o con el contexto de una población podemos cambiar lo que pensamos, podemos cambiar nuestra concepción y podemos generar otro juicio de valor, un juicio crítico, aún autocrítico para su profesión, o aún aquel visión de ciudad que quiere, visión de departamento, de país que él anhelaría, o aún aquella modificación hacia su programa académico para mejorar. Eso inicia desde la interrogante de lo que es aplicable o pertinente de su programa para la realidad. Y por eso debemos empezar a generar relacionamiento con otras instituciones, con otras universidades, si es posible, con entidades públicas, con entidades privadas, empezar a invitar a otros programas académicos. Ve, a mí esta semana había un estudiante, no recuerdo, era de un programa que quería implementar algo creo que era de comercio, y ellos querían hacer una aplicación web para un problema que ellos vieron dentro de un proyecto de grado. Y yo les pregunté quién va a diseñar la aplicación, porque pues las competencias de diseño de una aplicación no es de ese tipo de profesiones. ¿Por qué no incluyen a un estudiante de ingeniería de sistemas para que les apoyen en su proyecto y puedan los dos trabajar en un solo proyecto y pueden servir para los dos? Entonces ahí crean, porque estamos acostumbrados a que trabajar solamente en un solo programa porque tenemos que protegernos profesionalmente, y está esa utopía de que no podemos abrirnos porque quizás otra profesión empieza a hacer lo mismo que yo hago y se me acaba la profesión. Bueno, X o Y argumento que suele suceder o escucharse a nivel profesional. Y empezar a hacer alianzas con juntas de acción comunal, con barrios, con ONGs, con fundaciones, para realmente sentir que el impacto realmente es relevante y que el estudiante mire que su profesión sí vale la pena en la sociedad. Finalmente, esto lo que busca, y la universidad también tiene
un enfoque importante acá es quizás mantener o manejar un conocimiento ancestral que podemos también rescatar. Ahí no podemos desecharlo siempre. También podemos tener algún toque, alguna esencia de algún tipo de conocimiento. Pues nosotros como UDES aportamos a la cultura también en ese sentido. Entonces, eso es la forma en que deberíamos implementar. Al final, usted y yo y nuestros estudiantes deberían responder las siguientes preguntas. La universidad, ¿cuántas asignaturas están alineadas a los ODS? Entonces, como universidad, yo debo preguntarme cuántos de toda la cantidad. Y con el ejercicio de GreenMetric hemos hecho esta labor interesante. Y cada vez nos sorprendemos porque a veces hay una cátedra que dice, no, esto es muy teórica, esto no aporta mucho. Vamos y consultamos con el docente y el docente dice, no, no, miren, yo hago esto, yo hago lo otro, lo hago. Entonces, se nos abre una ventana de posibilidades y llegamos a pensar de que casi todas las asignaturas pueden aportar a uno de ese específico o a varios incluso. ¿Cuál es el ODS? ¿Cuál es el objetivo de sostenible que más le aporta la UDES? En Cúcuta, por ejemplo, hay la concepción de que nosotros somos fuertes en salud a nivel regional. Dicen, no, la UDES como tiene medicina, tiene el programa de enfermería, fisioterapia, bacteriología, la UDES es fuerte en salud. Y cree uno que al ODS que más le apunta es al 3, salud y bienestar. Pero uno va al detalle de los programas académicos y mira los impactos a nivel de sociedad y encontramos programas como mercadeo y publicidad, de acción financiera, comercio, que tienen un impacto sobre la región en donde nosotros como región tenemos una relación comercial con Venezuela y que ahora con la apertura económica esto se espera que se mueva mucho más. O sea que hay programas que en la práctica pudiesen tener mucho más pertinencia que solo la salud. Pero eso es parte de un ejercicio de investigación para ubicar el ODS que más le aportamos como universidad. ¿A cuál aportan ustedes en Bucaramanga, en Valledupar, en Bogotá? Pues de acuerdo a los programas académicos que ustedes ofertan. ¿A qué meta y objetivo de ese su asignatura le aporta en mayor proporción? Su asignatura. Su asignatura. Matemáticas, cálculo diferencial. ¿A cuál le puede aportar? A ciudades sostenibles de pronto, o a industria, innovación, infraestructura. ¿A qué objetivo le apunta, por ejemplo, identidad UDES? No, se me están llegando acá a la mente algunos. ¿A qué objetivo le apuntan? No, ni idea porque puede decir, no, esto es muy interno, muy personal, esto no tiene una relevancia con la sociedad. Pues deberíamos empezar a generarle pertinencia, si no, se vuelve letra muerta porque al final los estudiantes se olvidan de esos momentos. Y los estudiantes también deberían responder el programa que eligió, a qué meta, objetivo le están apuntando de mayor proporción, a mayor cumplimiento. Entonces, que los estudiantes de medicina sepan que sí, obviamente yo también considero es el 3 que más le aporta, pero de acuerdo de pronto ellos les gusta, no, es que a mí en medicina me gusta más quizás trabajar con la parte de adulto mayor o con alguna sociedad muy, muy vulnerable. Entonces, también le va a aportar al 1, fin de la pobreza, o al 2, hambre cero. Entonces, vemos que de acuerdo a ese tipo de enfoques que el mismo estudiante vaya a generar su interés, pues va a enfocarse a uno u otro de esos. Por acá están pidiendo, doctora Concepción, la lista de asistencia, entonces para que la tengan ahí presente. Ok, bueno, continuamos para que nos rinda un poco. Entonces, en términos de la aplicación de los currículos, ¿por dónde podemos meternos? Existen unas competencias transversales, esto es de unos documentos europeos específicamente, que generan unas competencias transversales de sostenibilidad. Son aquellas capacidades que el estudiante debería tener en relación a su sociedad, a su realidad. Encontramos entonces competencias del contexto crítico y es que el estudiante pueda identificar
cómo se interrelaciona con su problema social, económico, ambiental, sea local o sea global. Es decir, ¿qué sabe el estudiante de su realidad? Eso es como la primera competencia, es que el estudiante sea capaz de mirar las interrelaciones propias como persona o como profesional de su realidad, de su sociedad, de su la parte económica, de la parte ambiental, muy puntual local o a nivel global. Es una competencia. ¿Cómo vamos a hacer para que el estudiante empiece a tener conocimiento de su realidad? ¿Cómo vamos a hacer como docentes para formar en él una competencia de crítica, de que pueda colocar su propio argumento sobre el de los demás, que tenga la identidad suficiente para que el estudiante se ubique? La siguiente competencia es recursos de manera sostenible. Una cosa es que él tenga el conocimiento de cómo está todo y otra cosa es que él tenga la competencia. Me está generando acá un problema con la conexión. Voy a apagar mi cámara para ver si mejora un poco. No sé si me están escuchando bien. Voy a apagar la cámara a ver si mejora. Perdón por no tener cámara, pero para que no me siga apareciendo acá que la conexión es inestable. Lo segundo es que enseñarle a los estudiantes la competencia del uso sostenible de los recursos. ¿Ok? El tercero es que ya sabe qué mecanismo va a utilizar, pero debe ahora empezar a generar la capacidad de participar con otras personas. Es decir, debemos enseñarle a nuestros estudiantes cómo hacer procesos comunitarios que promuevan el bienestar social, ambiental y económico de los territorios. Si nuestros programas académicos no traen un beneficio a la sociedad, estamos haciendo algo mal, porque perdemos pertinencia en la sociedad. Ok, eso es para tenerlo muy claro. Finalmente, aparte de la practicidad o de la aplicación en la realidad, debemos empezar a generar competencias que lleven a transformar su vida, a transformar sus comportamientos personales, a que generemos en los estudiantes unos valores, unos principios éticos, donde puedan ellos tener un pensamiento más fácil, más idóneo sobre su vida, sobre su familia, de manera que hablemos de reciclaje en la universidad, hablemos de reciclaje en las empresas, hablemos de reciclaje en la calle, pero también hablemos de reciclaje en la casa, que podamos también aplicarlo de manera personal. Doctor Luis Armando, buenos días. Buenas tardes, tiene la palabra. Buenas tardes a todas las personas que están participando de este taller. Sí, ingeniero, mire, es que con respecto a lo que usted acaba de mencionar, no solamente en esta última diapositiva, sino en las anteriores, puedo manifestar lo siguiente, bajo tres aspectos. El primero, independientemente de las cátedras que uno esté dictando en los diferentes programas o carreras, todos esos, los ODS, esos 17, tienen alguna transversalidad como su persona lo ha indicado. Y entonces se hace necesario que en este primer punto uno haga hincapié en los mismos y se puede impartir esa enseñanza para que independientemente de las personas que uno tenga a su cargo, digamos, ellos vayan tomando esta responsabilidad acá inicialmente. Un segundo punto es que en la medida en que uno vaya dictando las diferentes áreas o asignaturas, ¿sí? Llámese derecho penal, llámese derecho civil, llámese derecho comercial, cada una de ellas tiene una relación directa e indirectamente con cada uno de los ODS. Y tercero, en este campo tan específico como es el derecho, y acá van a salir personas como gerentes de hospitales, pueden salir personeros municipales, alcaldes, concejales, diputados, representantes de la Cámara y senadores, ¿cierto? De acuerdo al mismo rol o criterio que ellos quieran disponer y realizar en su vida pública o privada. Entonces, en esta medida y cuando ellos estén ocupando los diferentes cargos públicos y privados y ellos tengan ese manejo, ¿sí? Y puedan disponer
en ocasiones de recursos, en el caso, por ejemplo, como los mismos alcaldes, ellos puedan hacer mucho más por las comunidades donde hayan sido elegidos, o en el caso contrario, cuando son elegidos representantes a la Cámara o sean senadores de la República, ellos sean los que promulguen las diferentes leyes de la República que vayan en favor de cualquiera de estos 17 de los ODS. Entonces, como muy bien usted lo decía, y para terminar mi intervención, es que cada uno de nosotros los docentes y cada una de las carreras tiene una afinidad, como lo mencioné con anterioridad, de manera directa o indirectamente, para que nosotros podamos contribuir con esta temática que usted está manejando. Gracias y feliz tarde para todos. Muchas gracias, doctor Armando, por su participación. Efectivamente, la idea es crear en los estudiantes esa iniciativa, esa intriga, esa particularidad de interesarse por hacerlo de manera correcta y aplicarlo independientemente en su profesión o en su cargo, en su ocupación. Voy a entrar en esta última parte ya dando unos ejemplos de cómo hacer estrategias de sostenibilidad en clase. Cómo pasar de lo teórico a lo práctico de manera que pueda servir para sus clases o para las estrategias que usted quiera implementar. Lo primero, y bueno, me voy a tener con base a las 4 competencias transversales. Entonces, la primera competencia era la de cómo generarle a los estudiantes el conocimiento de sus problemas sociales, económicos, cómo hacer que ellos empiecen a generar ese concepto crítico de su realidad. Entonces, hay una actividad, una dinámica muy chévere que se llama los zapatos de, y surge así. Entonces, tiene un objetivo y es crear la empatía con una situación o una comunidad vulnerable específicamente. Usted puede tratar con esta actividad temas como pobreza, igualdad de género, acceso a la educación, el problema o la condición del servicio de la salud, el trabajo decente. Usted puede hacerlo a través de un foro o de exposiciones o a través de estrategias como análisis causa-efecto, el diagrama de Chitagua. Bueno, puede generar cualquier tipo de metodología que básicamente es la misma dinámica en los zapatos de. Entonces, por ejemplo, no vamos a entrar como al detalle de la actividad, pero es como para que ustedes tengan una idea. Y esto uno lo hace en cualquier momento de la clase como para cambiar la dinámica de la clase. Entonces yo quiero que hagamos el ejercicio. Vamos a ponernos en los zapatos de cómo funciona o cómo es la concepción de la educación rural. Pongámonos en los zapatos de quién. ¿Cuál es su punto de vista de la persona que vamos a elegir? Por ejemplo, pongámonos en los zapatos, en el contexto de la educación rural, de los estudiantes que viven en el campo. Ellos, entonces uno empieza a motivarles a que se coloquen como si fueran ellos los estudiantes de la educación rural y que expliquen su realidad, que empiecen a generar ese panorama y que empiecen a hablar, por ejemplo, que ellos puedan expresar diciendo, no, es que a algunos le toca caminar media hora, 1 hora para llegar a la escuela. Algunos no tienen un medio de transporte definido. Quizá las condiciones de educación de las aulas no son las mejores. A veces hasta los horarios de clase se modifican por alguna condición de riesgo en la carretera, ¿cierto? Entonces empiezan a hablar. Por ejemplo, ustedes, ¿qué pudiesen decir de esto? ¿Quién se coloca en los zapatos de los estudiantes para hacer un ejercicio pequeño acá para ejemplarizar el ejercicio? Pónganse en los zapatos de los estudiantes de educación rural. ¿Quién puede participar de los que estamos en sala hoy, ahorita? ¿Cómo es la educación rural según los estudiantes a nivel rural? Pues es son con muchas limitaciones, con muchas, sí, yo diría que con muchas limitaciones, muchos limitantes, incluso en cuanto al poder acceder en sí en los recursos necesarios a veces para la formación. Aunque mira que a pesar de ello, ellos tienen un gran potencial, que precisamente el de estar
en un escenario rural, incluso ellos a veces tienen mayor sentido y tienen un mayor sentido a veces de conservación y pertenencia del medio a lo que lo podemos tener nosotros los de las ciudades. Eso lo convierte en un valor importante para que uno incluso como docente pueda con ellos generar un espacio dialógico en el que realmente hasta a veces ellos terminan enseñándole a uno la importancia del medio y la conservación. Y digamos que a pesar de sus limitaciones en cuanto a acceso recursos, pueden incluso tener una mejor experiencia, una experiencia mucho más valorada de su relación con el medio al que podemos tener nosotros en la misma ciudad. Y esas experiencias, incluso ese ejercicio de diálogo entre ese estudiante y ese docente, de ahí pueden salir cosas realmente, yo diría que bastante fortalecidas para uno poder poner como una especie de contextualizar como ejemplo de experiencia, de trabajo también, de lo que se puede hacer en un aula de rural, ¿no? Excelente. Vamos a mirarnos, ponernos los zapatos de los profesores. ¿Quién nos puede aportar cómo es la educación rural según los profesores? ¿O qué miran los profesores? Muy buenas tardes. Buenas tardes, profe. Pues pienso que hay unas condiciones limitantes, ¿no? Por ejemplo, la dificultad al acceso a la tecnología, también el contexto pues, que muchos les toca vivir en la misma institución educativa, porque se desplazan en los fines de semana, los viernes, ¿cierto? Otra limitante, pues obviamente no tienen muchos materiales, especialmente pues lo que son bibliobancos, y la fortaleza pues que obviamente utilizan el recurso como tal, el recurso natural, pues también para formar y concientizar, porque la base está allí, ¿no? Entonces siento que desde esa perspectiva es una educación en contexto. Gracias. Ok, dale, muchas gracias a usted. ¿Cómo es, póngase en los zapatos de los padres de familia con la educación rural? ¿Quién se pone en los zapatos de un padre de familia en la educación rural? Uno solito, uno solito. Yo diría que a veces incluso ese es el escenario que menos observamos. Por la misma condición de la población. Digamos que yo me pongo a mirar el perfil del padre de familia por su misma, digamos, función de ser una persona laboriosa en el campo, sus tareas, sus funciones, para quien incluso, bueno, sí, el concepto de formación del joven, que lo entiende de pronto como no sé hasta dónde ellos pueden, hoy en día dimensiones, ellos entienden la importancia de que el hijo vaya al aula, pero también entienden la importancia de que el hijo haga parte de las tareas laboral, de trabajo, de campo que ellos ejercen. Entonces yo siento que hay hay una dualidad de ellos también de entender que el hijo sí aprenda. Los que quieren llevar el ejercicio más allá, pues se pueda pensar, saber, entender que su hijo puede ir a la escuela con la proyección de que ojalá salga de ahí, de ese escenario en el que ellos se encuentran. Pero muchas veces ahí ellos también tienen claro que el joven, además de estudiar, debe cumplir con las tareas del campo. Entonces yo no sé hasta dónde el padre a veces dimensiona también eso y hasta dónde uno como docente, no he tenido la experiencia de enseñanza rural, pero cómo uno integra al padre hacia la experiencia del aula. Yo no sé hasta dónde realmente se está llevando ese ejercicio, pero uno por la experiencia que escucha de enseñanzas en aula rural, es lo que yo medianamente percibo, ¿no? No sé si de pronto, pues, este aporte sea interesante para la discusión. No, y es interesante porque vemos que la pandemia causó mucha intriga, muchas preguntas, muchas interrogantes de cómo es la educación rural y el
como dijo el profe anteriormente, el poco acceso a la tecnología, pues no solamente afectó a los estudiantes, también a los profesores, y dejó a los padres de familia como con un sinsabor de cómo ayudar a sus hijos sin tener los recursos, las capacidades, o trabajaban o estaban con ellos en las clases. Eso fue un momento crítico para toda Colombia, pues yo creo que para todos los países en desarrollo que tuvieron que vivir esas condiciones. Pongámonos en los zapatos de los rectores de los colegios de la educación rural. ¿Quién se pone en los zapatos de los rectores? En los zapatos de los rectores, ninguno. Nadie quiere pensar, por ejemplo, en la falta de recursos que tienen los colegios. Quizá los rectores puedan tener su sueldo, ¿cierto? Pero no tienen los recursos para el mantenimiento. ¿Cómo hacer para quizá? Es que eso sí es muy evidente. Incluso, profe, a veces ni siquiera uno llegando, bueno, poniéndose este ejercicio es bien interesante, poniéndose en los zapatos de, y en un sector tan a veces yo diría muy excluyente dentro de un sistema que pretendería ser incluyente en temas de educación, pero que efectivamente pues uno lo ve hacia esas zonas por accesibilidad, por falta de recursos, por la misma violencia, porque es que hablar del sector rural en Colombia, a pesar de todos los procesos que se estén desarrollando, la violencia es algo que también connota y marca mucho estas zonas. Y eso también genera, digamos, influye claramente en estos procesos y especialmente lo que tiene que ver con educación. Yo diría que es una situación de impotencia incluso a veces, en el que por más de que yo creería, si yo fuera una directora de una institución rural, ante la impotencia de que uno quiere gestionar recursos, gestionar herramientas, el de hacer que el Estado mire, porque aquí pues ya empieza uno a medir también responsabilidades, el querer medir hacer que el Estado mire hacia estas necesidades que tienen estas poblaciones con todas las dificultades realmente con las que cuentan, plantas físicas incluso que no cumplen con las condiciones para poder prestar y garantizar la educación a los niños. Yo diría que es una carga muy grande para ellos el saber que no cuentan ni siquiera mínimamente con unas instalaciones. Eso lo vemos, lo escuchamos y lo que a veces alcanzamos a escuchar, porque realmente son cantidad de historias que realmente uno no alcanza a ver y a visibilizar porque no trascienden, no trascienden. Entonces yo sentiría que la carga debe ser muy grande, una impotencia frente a uno querer, y más cuando así sea un estudiante, uno o dos estudiantes que quieran y que se esfuercen, porque son estudiantes que llegan con esfuerzo, caminando horas para llegar a sus escuelas rurales, sin comida, con hambre, etcétera. Y saber que uno con gran esfuerzo ver a esos niños que le llegan a uno un plantel en donde el mismo plantel ni siquiera a veces puede garantizarle ese esfuerzo, yo pensaría que es algo a veces un poco frustrante, desalentador, pero pues el reto es seguir, ¿no? Es seguir, que si uno se frustra, pues no aporta. Pero yo siento que en el interior sí tiene que haber una frustración grande frente al mismo Estado, de ver que no hay forma de garantizar, de compensar ese sacrificio que hacen esos niños. Sí, la realidad no necesitamos ir al sector rural para mirar los problemas de educación que tenemos en Colombia. Basta con buscar un barrio acá no tan cercano, un poco más vulnerable en la misma ciudad, en el mismo casco urbano, y verá que encontramos condiciones deplorables. Entonces, vamos a terminar el ejercicio colocándonos en los zapatos del Estado, ¿cierto? Entonces, muchos de nosotros vamos a asumir que el responsable final es el Estado. El Estado es el que debe garantizar el sistema educativo de manera que tenga cobertura, calidad.
y empezamos a mirar entonces el estado en un sector rural, si es un corregimiento, un centro poblado, pues habrá un inspector de policía que muchas veces es alguien que trata de liderar los procesos en ese escenario, en ese territorio, pero que no tiene unas competencias, unos presupuestos ideales, cuyos limitantes económicos tampoco puede satisfacer todas las necesidades del colegio, de las comunidades, de los adultos mayores, de los niños, de las mujeres, de la salud. Mejor dicho, es que se vuelve un tema muy controvertido. Pero este ejercicio, por ejemplo, de poner a pensar a los estudiantes en una condición, en este caso educación rural, le va a permitir a ellos generar ese conocimiento crítico, que coloquen una posición, que se ubiquen un criterio, que tengan su propia identidad sobre un problema. Y esto le va a permitir a ellos, primero, valorar lo que tienen. Segundo, empezar pues, preguntarse cómo ellos van a poder ayudar a los demás. Y finalmente encontrarán que su profesión es muy valiosa para la sociedad, y es allí donde nosotros como docentes vamos a sentir la satisfacción de haber dejado algo, no solo en sus conocimientos, sino en su vida, que finalmente es lo más bonito de ser docente. La segunda competencia tiene que ver con enseñarles a los estudiantes que aprendan a utilizar los recursos naturales de una manera más equitativa, más justa, más optimizante. Entonces, para eso, lo más que me funciona a mí es hacer que ellos hagan el cálculo de la huella de carbono. Es un ejercicio muy práctico. Ellos se sensibilizan con todo lo que hacen en su forma de vida y empiezan a generar cambios en su alimentación, en lo que hacen, en su transporte. Y usted puede acá tratar temas de seguridad alimentaria, pueden tratar acá temas de movilidad sostenible, pueden acá hablar de energías renovables, pueden acá hablar del consumo de carne, pueden hablar acá de si es el tema de hábitos y estilos de vida saludable, pueden hablar acá de temas de calidad del aire, temas de huella de carbono, por supuesto, temas de calentamiento global. Y la metodología puede ser a través de un foro, una exposición, una tarea, puede ser de una manera, de cualquier tipo de metodología pueden utilizar para este ejercicio. La más práctica es entregarles a ellos un enlace. Dice, van a entrar a esta calculadora de huella de carbono, que hay muchas en internet, y la van a hacer y me van a hacer un estudio, un informe, un ensayo sobre su huella de carbono, donde puedan ustedes analizar cuál es su impacto ambiental. Algunas calculadoras le botan el número de árboles que deben sembrar para compensar su impacto ambiental. Este ejercicio es bonito. A veces es casi incómodo porque hay datos que uno no tiene a la mano, por eso tiene que dejarlo para la casa, porque van a tener que tener el recibo de la luz, el del agua, por ahí a la mano. Entonces, es como para que lo tenga. Ahí le comparto este enlace de la calculadora al grupo para que usted mismo haga el ejercicio como docente y mire cuál es su huella de carbono. Nosotros como universidad, en todos los campos, calculamos la huella de carbono corporativa, pero eso es a nivel de universidad. Pero sería muy interesante hacer una investigación donde podamos saber cuál es la huella de carbono promedio de un estudiante en la UDES, de un docente en la UDES, un administrativo de la UDES, y empezar a mirar, debemos empezar a trabajar más en esto, más en lo otro, y esto generaría un proceso de cambio cultural también, no solamente en la universidad, sino también en nuestros hogares. Entonces, ese es un ejercicio para que ellos empiecen a comprender cómo utilizar los recursos naturales de mejor manera a través de una actividad de choque, porque acá le va a decir, no, su impacto ambiental, sus gases de efecto invernadero, son alrededor de 1 tonelada de dióxido de carbono equivalente, o 3, o 4, o 5. Usted tiene que sembrar 10 árboles, un árbol, 20 árboles, 50 árboles, lo que sea. Y uno empieza a generar, bueno, voy a tratar de minimizar mi huella de carbono, me voy a ir a pie, voy a utilizar la bicicleta, en el próximo vuelo voy a escoger
una aerolínea que tenga una reducción o una compensación de huella de carbono. Entonces empieza uno a generar ese tipo de cambios en la población y es lo bonito del tema. La tercera competencia es generar la participación de sus estudiantes, ojalá de todo su curso, de todos los estudiantes que tiene usted a cargo, con la comunidad, cómo empezar a participar de la comunidad, no solamente en temas de barrio, temas de comunidades vulnerables, sino en temas de ciudad. Entonces, yo lo hice, no soy ahorita docente, pero ese ejercicio lo hace uno al inicio del semestre. Le dice, chicos, vamos a tener una agenda de sostenibilidad en todo el semestre. Vamos a tener nuestras clases normales, pero vamos a puntualizar unas actividades de sostenibilidad que van a servir para practicar lo que estamos aprendiendo. Entonces, esto lo hace durante el semestre. Pueden trabajar temas de pobreza, trabajo, ciudades sostenibles. Y las metodologías son de visitas empresariales a comunidades, a comités, mesas de trabajo departamentales. Y se vería algo así. Agosto 2020, por ejemplo. Entonces, lo azul lo tengo yo, voy a participar con los estudiantes o con uno o dos estudiantes al Comité de Salud Pública de la Gobernación. Me voy a ir con unos estudiantes a que me acompañen para que ellos aprendan cómo se desarrolla un Comité de Salud Pública y eso es obviamente temas, o uno pide el favor, uno pide la autorización para dejar ingresar a los estudiantes, uno lo hace como docente y ellos empiezan a mirar de qué temas hablan, cómo lo hacen, qué función tiene una entidad, qué función tiene la otra, por qué la gobernación tiene una mesa, un comité de salud pública, quiénes pertenecen, por qué la universidad participa en eso, usted como estudiante cómo puede apoyar y empieza a generarle a ellos la iniciativa de participar a nivel de otras instituciones. En rojo coloco, voy a visitar una empresa. Acá coloqué Leche a la Mejor porque es de Cúcuta. Entonces acá yo empiezo a hacer toda la logística, de llevarme los chicos allá para que aprendan cómo es el manejo interno, los procesos. Por ejemplo, eso sería una actividad chévere para ingeniería industrial o para una ingeniería donde puedan visitar una empresa y el contexto de esa empresa, ¿cierto? Una salida, vamos a ir a un barrio, acá por ejemplo el barrio del talento, vamos a ir con estudiantes de salud, o si usted es de derecho, una jornada de jurídica en el barrio del talento, los programas. Esto puede ser a nivel de cátedra o a nivel del programa académico completo, que puedan diseñar actividades de sostenibilidad en todo el semestre. En amarillo tengo una actividad, me voy a participar en un ciclo paseo urbano, me voy a llevar a estudiantes a hacer ejercicio. Esa es una actividad de sostenibilidad, porque le va a favorecer a ellos un tema personal. Y tengo para octubre, pues yo sé que esas son muchas actividades para un solo mes, pero uno las divide en varios meses. Entrega de alimentos a habitantes de calle. Vamos a entre todos a hacer unos sándwiches, un juguito, una limonada. Vamos a ubicar un punto vulnerable de la ciudad y vamos a llevarle un alimento. No vamos a solucionar el problema del hambre de la población, pero por lo menos vamos a dejar algo puntual de un solo día a los estudiantes. Les va a servir para la vida, de mirar que hay otros seres humanos que no tienen los mismos beneficios que tienen ellos y que esto les va a permitir sentirse mejor con ellos mismos y con la sociedad. Y estas son actividades de sostenibilidad para que empiecen a articular, pasar de lo teórico, de lo muy bonito, de cómo se habla, lo chévere, a lo práctico. Y la otra actividad que tiene que ver con inculcar en ellos valores, principios, comportamientos personales, nada más importante para una persona es que le reconozcan lo que uno hace. Uno a veces no hace las cosas para que le reconozcan, pero sí es bonito y sí se siente bien que otras personas le reconozcan lo que uno hace. Entonces, como UDES Verde, nosotros creamos en pandemia unos premios que se llaman Premios UDES Verde, pero ustedes pueden crear premios de sostenibilidad en clase. Entonces, ustedes van a promover esos comportamientos de los estudiantes que lo hacen a veces inherentemente por su forma de ser y que tienen que ver con sostenibilidad. Ustedes hablan cualquier tipo de tema, usted les enfoca la dinámica y la metodología es, vamos a premiar a los estudiantes al final del semestre
usted como docente le dice, yo al final de la clase voy a hacer una integración o voy a darles una nota o voy a apoyarlos, voy a hacer esto, pero para reconocer a algunos estudiantes algunos comportamientos que han tenido que nos parecen súper importantes para la clase. Entonces, usted al inicio del semestre presenta los premios. Vamos a tener los premios durante el semestre. Usted empieza a buscar al estudiante más empático con problemas sociales, al que, por ejemplo, le gusta estar siempre en sincronía con los problemas del otro, el que no se burla de los demás. Ahí sí, yo a veces no soy empático, pero bueno, ahí sí sería uno así. Premios al estudiante más emprendedor, el que tiene empresa, el que se la rebusca. Valorar eso. Premio al estudiante más amigable con el ambiente, el que recicla, el que todo es orgánico. Esas cositas son detalles. Usted puede escoger premio a la mujer emprendedora, premio al más solidario, premio a los premios que usted quiera. Y al final del semestre, pues usted hace una ceremonia pequeña, un compartir pequeñito, más de representación que de dinero, y de dar el reconocimiento, una cartica, una medallita, un certificado de su programa académico. Y esto lo que va a generar en el estudiante es que lo que yo hago, aunque no lo hago para que me lo reconozcan, la gente sí lo mira. Y esto va a generar que se fortalezcan y se promuevan los comportamientos sostenibles en toda la comunidad. Es muy sencilla esta actividad y es muy enriquecedora para las personas. Esas son como las estrategias que que yo haría o que he hecho en algunos cursos que he dirigido, y pues sería muy interesante que ustedes también lo puedan implementar. ¿Cómo les ha parecido hasta acá? Ya voy cerrando el espacio. Voy a volver a compartir por acá la evaluación de la actividad. Esta es una evaluación que debemos desarrollar por temas de UDESVERDE, de calidad y de bienestar institucional. Entonces voy a compartir por acá este chat. Profesor, no, pues frente a la anterior pregunta, pues extremadamente interesante, muy interesante, pues estos ejercicios que a veces uno no contempla, entonces es algo bastante enriquecedor el ejercicio. Y por otro, quería preguntarte, aquí, ¿este corresponde al enlace que nos acabaste de enviar hace un momento o esta es otra? No, este es el mismo que yo les compartí al inicio antes de iniciar. Al inicio antes de dar El enlace que nos Sí, sí, sí. compartiste, que es la evaluación de La la evaluación de actividad. la actividad de bienestar, Ah, ¿no? ok. Es que como esto es unido por el desarrollo profesoral y hay una lista de asistencia, ese es más para UDESVERDE. Ese que te comparto acá, el que he compartido yo, es un tema de evaluación de UDESVERDE Ah, ok. normalmente. ¿Ok? Finalizo con esto, y esto lo muestro en todas las charlas que doy. Y es los mensajes ambientales que sé que le llegan a todos los campus, mensajes ambientales por correo. Y este mensaje dice, la única forma, si vamos a mejorar la calidad del medio ambiente, es involucrar a todo el mundo. Si usted desea que esto cambie, usted tiene que involucrar a su familia, a sus estudiantes. Si usted es coordinador, director de programa, usted tiene que involucrar a sus docentes, a los administrativos que están a su cargo, para tratar de impactar de manera. Uno solo no impacta mucho. Si todos nos unimos, créame que vamos a tener bastante impacto en la sociedad. Profe Ramón tiene la mano levantada, tiene la palabra. Sí, señor, muchas gracias y muy interesante. Bueno, yo me presento, yo acompaño los procesos de formación de ética y valores. Dentro del proceso de formación he querido pues ubicarlo de ética ecológica, que es algo muy actual y que se entrelaza con todo lo que hemos venido llevando a lo largo de la formación. Pero mi pregunta es, bueno, pues, especialmente con mencionabas con los estudiantes de Derecho, pues que obviamente son de semestre, pues, de octavo, de noveno semestre, pues he querido, digamos, hacer eso, digamos, con el tema de las plántulas, pero entonces me gustaría que me pudiera pues dar una orientación con cómo hacer, porque es que es el tema de la responsabilidad, ¿cierto? Porque pues puede canalizar, o sea, lo canalizamos allí,
buscar el espacio, ya te voy a comentar en otra capacitación, para lograr eso, ¿no? O sea, entonces me gustaría que me orientara en ese sentido, pues al finalizar el semestre, pues que ya empezamos a hablar del tema de que otra vez se llama ecología, pero ahora ya es ética ecológica, cómo poder realizar, o sea, para que esto no se quede, lo has repetido a lo largo de la formación, que no se quede en algo teórico, sino que realmente uno diga, vea, hicimos esta formación, acompañamos, digamos, a un parque, ¿sí? Yo sé que eso es muy ambicioso, pero no sé hasta qué punto sea una estrategia que se pueda lograr. Muchas gracias. Ok, no, nosotros como, ¿de qué campus eres? ¿De qué ciudad eres? ¿De qué UDES? Cúcuta. Ah, Cúcuta, ok. Nosotros en Cúcuta, ese semestre desarrollamos una jornada de siembra con estudiantes de la especialización en administración de proyectos. Una jornada de siembra de un módulo que se llama responsabilidad social empresarial o responsabilidad social y ambiental, creo que se llama así el módulo. Y con el profe hicimos una jornada de siembra, porque básicamente llegamos a la misma conclusión. Muy bonito hablar de responsabilidad social, pero no llevarlos a que tengan una recordación de sus conocimientos. Entonces hicimos una jornada de siembra. Con terapia ocupacional sucedió algo similar. Ellos tienen unos ejercicios con una fundación de adulto mayor de la policía, de una fundación que tienen ellos. Hicimos una jornada de siembra con adulto mayor. También, obviamente, ellos lo enfocan hacia la valoración del tiempo libre, una serie de ocupaciones que ellos deben desarrollar en esa época de su vida. Y nosotros hicimos una jornada de siembra también para enfocar el tema. Y con estudiantes de primer semestre de psicología también hicimos una jornada de siembra, en donde ya es un lugar donde usted crea conveniente hacerlo. Lo único que, por ejemplo, desde UDES Verde solicitamos es que el lugar donde sembremos tiene que haber un responsable de la siembra, es decir, quién va a cuidar las plantitas para que no se vayan a morir en un periodo corto. Y con el primer semestre de psicología lo hicimos ahí mismo en la universidad. Entonces, se puede hacer fácilmente. Entonces, ahorita le dejo mi contacto, se pone de acuerdo y programamos una jornada, una actividad, una salida, algo para que los chicos puedan colocar a la práctica este ejercicio. ¿Ok? Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctora Concepción. Este es mi correo electrónico en Cúcuta, pero en Bucaramanga con la ingeniera Patricia también pueden estar pendientes de cualquier estrategia de UDES Verde que crean que podamos aportar. En Valledupar también con la ingeniera Delia Martínez, que está nueva en cargo de UDES Verde, también lo pueden hacer. Nosotros somos muy, digamos, receptivos a lo que ustedes quieran tener y nosotros colaboramos mucho. Ese es mi celular, mi WhatsApp y mi correo electrónico en Cúcuta. Muchas gracias a todos los que participen. UDES Verde es nuestro compromiso ambiental y nuestra política ambiental en la universidad. Mil gracias. Feliz tarde. Gracias. Muchas gracias, feliz tarde. Feliz tarde. Muchas gracias. Una feliz tarde. Doctora Concepción tiene la palabra. Muy amable. Ingeniero César, ante todo, pues agradecerle a usted su apoyo al plan de formación profesoral y sobre todo por preparar una capacitación con una secuencia didáctica muy favorable, muy enriquecedora, donde le dio pautas a los profesores y eso es muy importante. También invito a los profesores que se conectaron el día de hoy, siempre en cada capacitación realizar la siguiente reflexión de esa capacitación a la que asistí hoy, qué aprendí y qué estrategias de la que me dieron a conocer las puedo aplicar en el aula. De esa manera, pues, contribuimos en la construcción de un mundo mejor y más equilibrado. Entonces, ingeniero César, muchísimas gracias por su apoyo este semestre en las dos capacitaciones que usted nos colaboró y bienvenido siempre a trabajar con el Departamento pues, de Desarrollo Profesoral. Muchísimas gracias. A los profesores que se conectaron, muchísimas gracias por conectarse y sobre todo porque hoy participaron mucho en la capacitación y de verdad eso es muy enriquecedor y para eso se crean esos espacios para que ustedes se capaciten y también despejen todas las dudas que puedan tener al respecto de los temas tratados aquí.
Una última recomendación, pues es que por favor continúen participando en el plan de formación profesoral. El lunes también tenemos una capacitación de emprendimiento, ecosistema emprendedor, y por favor registren la asistencia